Bueno, arroba Abigail Lasalle, arroba Cris Romero 10, hasta las 15 estamos en Cómo es Posible. ¿Por dónde? Por Conexión Abierta, conexionabierta.com.ar. Exactamente. Che, paremos las rotativas. Sí, Sabíamos, fiebre, sabíamos pérdida de gusto y olfato, pero el tema es que ahora, entre otras cosas, ¿no? De sintomatología de COVID, pero ahora rinitis y congestión son síntomas de COVID, Cristian. para eso la tenemos a Ana Cofré, que le vamos a preguntar primero qué es la rinitis, porque está todo el mundo diciendo rinitis, rinitis. Entendamos qué es la rinitis. ¿Nos podés explicar vos que sos especialista en la materia, Ana? ¿Cómo estás? Buenas Hola, tardes. Ana. Hola Cristian, hola Abigail, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes como siempre. Bueno, ahí les pasando un poquitito lo que es rinitis, lo que es congestión y cuándo nos tenemos que preocupar. Rinitis se llama la inflamación de la mucosa de las fosas nasales, Ujú. ¿sí? Es dentro, ¿sí? De nuestra nariz y se congestiona, la nariz se nos tapa, eso puede ser de tipo alérgica y no alérgica y generalmente va acompañada por acuosidad, acuosidad que cae por delante de la nariz, acuosidad que cae hacia atrás de la nariz. Eso hablamos de rinitis. Congestión es el estado previo a que aparezca el episodio de rinitis, es decir, que empezamos con una serie de obstrucción nasal, por ahí un poquitito de formas de moco, viste, puede ser un poquito más seco, un poquito más húmedo el moco, ese sería el estado previo, y luego aparece la rinitis. Esta es una época que es un síntoma muy común y que es la mayor causa de consulta en el consultorio. Los pacientes, casi todos en esta época, consultan por rinitis, obstrucción nasal, congestión, que se debe también mucho a los cambios climáticos. Esto hay pacientes, y después tenés que clasificarla en aguda y crónica. Aguda es lo que apareció en el momento. Y crónica son los periodos estacionales que el paciente va repitiendo año tras año, cambios de estaciones, otoño, primavera, con la floración, o por ahí en un viaje, por ahí pacientes que vienen del interior y se congestionan en la capital, acá por el smog, por el cambio climático, ¿sí? Entonces, la diferencia que tenemos ahora con estas dos señales de alerta es que es de aparición brusca, o sea, aguda, y no es una rinitis habitual, que se nos cae el moco, que nos pican los ojos, el lagrimeo, sino que es un estado de rinitis como que hay moco, pero en realidad es una rinitis seca. ¿Sí? Eso se caracteriza, este tipo de congestión de rinitis, de lo que estamos hablando de los síntomas por COVID. ¿Se entendió o lo Sí, mareé? lo que pasa es que, a ver, yo no soy, ponele, me pongo como ejemplo porque yo no soy alérgica, no tengo ninguna modificación en la respiración, ni en la mucosidad, ni nada con las estaciones. O sea, para mí es todo normal. Ahora, siempre me pasa, viene el frío, los primeros fríos, ¿viste? Y te sale como agüita de la nariz. O sea, entonces me voy corriendo a testearme. O sea, yo ahí, ¿cómo? ¿Cuál es el índice que yo tengo que decir, mira, sabes que esto es síntoma de haberte contagiado de COVID? De acuerdo a los criterios que salieron el 1 de junio del Ministerio de Salud de la Nación, son Sí, dos síntomas: rinitis y fiebre o tos o cefaleas o dolor de garganta o pérdida de olfato o diarrea, vómitos, ¿sí? sí. No es que va la rinitis, todo el mundo con rinitis llame, sino parar las antenitas, prestar atención. Es igual a mi rinitis que me ocurrió el año pasado, que me pasa a mí habitualmente. No, pero esta rinitis es más seca, es diferente a las que yo tengo habitualmente. Esas serían señales de alerta, pero no, que no entrar en la paranoia que todo el mundo sale corriendo para ir a hisoparse, porque ahí estaríamos en problemas. Así que tranquilos, tomar las medidas de precaución, distanciamiento, 2 metros. Si sabemos que estuvimos en contacto durante alguien con más de 15 minutos, que a menos de 2 metros y que ese paciente o esa persona es positiva para COVID, somos contacto estrecho.
pero si usamos barbijo, estamos a más de 2 metros, nos higienizamos las manos, tenemos todos los recaudos, es tomar las medidas de prevención y de cuidado. Ok, entonces es rinitis y congestión con el otro síntoma. En el caso de que vos no sufras rinitis, es con otro síntoma. Estar atento a eso. No es solamente la rinitis un marcador de COVID, como lo es la pérdida súbita del olfato. Acá sería rinitis y otros síntomas, serían 2 síntomas. Bien. Que si bien lo dieron ahora o lo incluyeron como síntoma, yo he conocido gente que tuvo COVID y que tuvo congestión nasal. Hace tiempo atrás ya. Sí. Sí, eso, la congestión nasal era, si el paciente, ponele, nunca tuvo congestión y de repente aparece esa congestión, que la fosa nasal se seca, que la fosa nasal genera un moco diferente al moco habitual que solemos tener, y que genera como una especie de ardor y apareció de inicio súbito, y repasamos por ahí un poquitito dónde estuvimos, si estuvimos expuestos, qué es lo que hicimos dentro de nuestra rutina, si salimos de nuestra rutina, entonces ya ahí empezamos a parar todas las alertas y decimos, no, esta congestión yo nunca la tuve, este tipo de... No, bueno, ahí quizás me comunico con el 147 o con tu médico de cabecera o con de acuerdo a la obra social que tenga, con la gente que se encarga del manejo de los pacientes. ¿Ya notaste más consultas con respecto a la aparición de congestión nasal, rinitis, con esto de que ahora son síntomas? No, pero generalmente todos los pacientes que me consultaron anteriormente por pérdida del olfato, lo primero que manifestaron fue que empezaron con una congestión rara en las fosas nasales, algo seco, como una paciente una vez me describió que sentía en esta parte, en el techo de las fosas nasales, como una sensación como si se estuviera rompiendo como vidrio, me decía, como que algo se estaba rompiendo. Y me dice, después perdí el olfato y no lo recuperé. Generalmente siempre van acompañadas las pérdidas de olfato, por lo menos en la experiencia que tengo acá en el consultorio, es que van acompañadas por esa congestión seca, esa rinitis seca. No es la rinitis habitual que conocemos todos. Ahora, Ana, he conocido en varios casos de gente que ha perdido el olfato y el gusto, porque obviamente van de la mano, y no solamente lo recupera a los 20 días, ponele, o a los 15 días de haber tenido el virus, sino que persiste esa pérdida. Y por largo tiempo, ¿esto ya se sabe de qué se ocasiona o a qué se debe? Sí, esto es, el virus se une a unos receptores AC2 que se llaman, que se encuentran en unas células de sostén al lado de la neurona olfatoria. Entonces, se une ahí, las células de nuestro organismo se empiezan a defender y se desencadena lo que es la tormenta de citoquinas. Es la respuesta de defensa inflamatoria de nosotros hacia un virus, hacia una noxa. Entonces, esa respuesta inflamatoria genera toda una congestión, genera liberación de estos factores que se unen a los receptores olfativos, la célula la toma hacia adentro y ahí es cuando se bloquea ese mecanismo, porque quizás la célula desconozca la neurona olfatoria qué es lo que está pasando. Entonces, ante un mecanismo de defensa que nuestro cerebro es muy inteligente, dice, acá pasó algo, paremos las rotativas, la célula queda bloqueada, la inhabilita y esa célula neuronal entra en un proceso de muerte celular. Vos tenés esa muerte celular, puede ser programada, que es la neurogénesis del epitelio que se va haciendo periódicamente, y esto es algo abrupto. Y después, hay muchos pacientes que quizás tuvieron una respuesta inflamatoria leve o quizás tuvieron una menor carga viral, entonces los afectó y recuperaron en 48, 72 horas. Pero hay pacientes que a las 2 semanas, a las 3 semanas no recuperan, y hay otro grupo de pacientes que recuperan, pero recuperan distorsionado. Es lo que conocemos como parosmia. Huelo café,
pero lo huelo como un olor a quemado, como un olor raro, como un olor generalmente feo. Esa información errónea es porque la neurona bipolar, al regenerarse, genera unas dendritas, que son unas proyecciones que tienen que pasar por la lámina cribosa, unos agujeritos que hay en la base del cráneo, y tienen que conectarse con el bulbo olfatorio, los axones, perdón. Se tienen que conectar con el bulbo olfatorio. Entonces por ahí se unen en lugares erráticos y generan un olor erróneo. Entonces con el entrenamiento olfativo hay que enseñarle a esa nariz a que vuelva a oler para encaminar otra vez esa conexión. Por eso se llama fisioterapia de la nariz. O sea que hay una rehabilitación del volver al gusto y al olfato, diríamos. Claro, porque vos ahí tenés que hacer una diferenciación. A ver, ahora yo les hago una pregunta, así para que por ahí nos entiendan. ¿Qué es para ustedes sabor y qué es para ustedes gusto? ¿Son iguales? ¿Hay alguna diferencia? Para mí son iguales. ¿Para vos, Esto Cris? vale por un control audiológico. No, para mí el sabor tiene que ver con lo que comes y el gusto, algo que te parezca rico, pero bueno, no sé. El gusto tiene que ver con el sabor y el sabor tiene que ver con el gusto. Sí, Muy bien, ahí me gusta. bien. Para mí es igual, para mí es lo mismo. Bueno, eso es lo importante, que tenemos que hacer una diferenciación. Gusto es lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido y lo dulce, salado, amargo, ácido y el umami, que es el quinto gusto, lo delicioso, la comida asiática, oriental, tiene ese gusto. Y el sabor vendría a ser la más multimodal de las dos. Está silenciada, Anita. Se te silenció el micrófono, me parece. No, ¿ahí me escuchan? Ahora Ahí te sí. escuchamos mejor, ahí te escuchamos mejor. Un poquito más cerca te escuchamos mejor. Perfecto, me acerco un poquitito más. Genial. ¿Cómo es? Entonces, sabor es la más multimodal de los sentidos de la quimiosensorialidad de nuestro organismo. Es decir, es una interacción entre el olfato, que nos daría el 80% de ese sabor, más un 20% que nos daría el gusto, más las sensaciones somatosensoriales que se despiertan adentro de nuestra boca, de las texturas, si es agradable al paladar, es decir, la palatabilidad, ¿sí? Entonces, todo eso nos da lo que es el sabor. El sabor vendría a ser 80% olfato, 20% gusto. Entonces la gente cuando dice, perdí el olfato y el gusto, en realidad perdieron el sabor, porque el problema está en el olfato, perdieron el 80% de información que nos aporta para nuestro deleite diario de las comidas que nos gustan. Ajá. Ana, una consulta. Ponele, me duele un poquito la garganta y me aparece una placa y tengo congestión. ¿Ya descarto que tengo COVID y que es una angina, digamos? ¿O la aparición de placa no descarta que sea COVID? ¿Podés tener COVID con una aparición de placas, por ejemplo? Podés tener COVID con aparición de amigdalitis y abscesos amigdalinos, que es la complicación de las amigdalitis agudas, ¿sí? Es cuando se colecciona pus dentro o detrás de la amígdala, ¿sí? Tranquilamente se pueden dar las dos cosas. Entonces, ¿Y lo primero, visualmente cambia en algo la imagen de esa plaquita que te sale de pus o es igual a cualquier angina que pudiste tener? es igual a cualquier angina que pudiste tener. Por ahí también hay amigdalitis que son virales, que te ocasionan una plaquita blanca en la garganta y que puede confundir también con una amigdalitis bacteriana. Pero si a vos te aparece dolor de garganta y congestión, más fiebre, porque seguramente vas a tener fiebre, consulta en una guardia y testeate. Perfecto. Bien, perfecto. Ana, muchísimas gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender tan bien y tan simple las cosas. No, por favor, gracias a ustedes y nos vemos cuando quieran. Gracias, un placer. Ana Cofré, otorrinolaringóloga, mi otorrinolaringóloga, es una capa.